La herramienta más fuerte para generar conexión con tus adolescentes es la comunicación informal, la comunicación más superficial. ¿Quieres que tu hijo después te hable de cosas profundas? Tienes que trabajar todos los días en la comunicación superficial. Los papás ahorita tienen mucho miedo a poner reglas y límites, y va a haber límites y reglas que tienes que tener claro que no son negociables con tu adolescente. Y si yo además estoy siendo bombardeado por likes, por comparaciones, por presión social, pues estás poniendo a tu hijo en la boca del lobo, que por eso ahorita vemos chavos con tanta ansiedad, con tanta inmadurez, con tanta comparación, creyendo una fantasía de algo que no es real. Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. La depresión es un tema que hoy en día se ha vuelto muy frecuente en todas las personas, pero en la adolescencia es un tema que hay que atender. Papá, mamá, que nos estás viendo, hay que poner atención a los signos de lo que es la depresión en la adolescencia, porque eso puede marcar, ahora sí, que el resto de su vida para bien o para tener que lidiar con ciertas situaciones que siempre se pueden resolver con atención, con terapia, pero pues qué mejor que tú puedas atender todas estas señales. Si quieres saber más, no te vayas. Escucha este podcast. Vive más libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Hoy con un tema que me llama la atención muchísimo, que tiene que ver con la depresión en los adolescentes. Todos vivimos este tema, por supuesto, pero entender a los padres de familia que puedan entender qué significa esto en la vida de sus hijos adolescentes, creo que les puede ayudar muchísimo a entenderse a sí mismos y también cómo apoyar o a dónde recurrir o qué hacer en los casos que esto se presente para que puedan tener pues una vida más plena. Tengo el placer de recibir de nueva cuenta a Carla Baturoni, que está aquí por segunda ocasión en este podcast. Ella es licenciada en educación preescolar de la Escuela Normal para Educadoras en Guadalajara. Estudió el diplomado de educación personalizada y comunitaria en el Instituto Pierre Fort, muy francés, diplomado en inteligencia emocional, diplomado en reingeniería conyugal, diplomado también en manifestación consciente y coaching en conscious parenting, o sea, para padres de familia. Y cuenta con más de 17 años de experiencia impartiendo cursos y conferencias dirigidas a padres y educadores y educadoras, creadora también del curso Taller Disciplina Consciente, estrategias disciplinarias en tiempos de crisis para padres e hijos y muchas cosas más, pero nos llevaríamos medio podcast aquí presentándola. Así es que Carla, bienvenida de nuevo otra vez aquí a este estudio. Gracias. Contento de tenerte con este tema tan interesante. Yo fascinada, encantada de estar de nuevo contigo, que nada más no coincidíamos, lo logramos. Y sí, es un tema importantísimo, es un tema que desafortunadamente, tristemente, cada vez está siendo más recurrente, ¿no? Y creo que los papás, quienes somos papás de adolescentes, yo que tengo 2 hijos adolescentes, creo que nos tenemos que poner las pilas ya y estar muy atentos y ver qué podemos hacer o de dónde está surgiendo también todo esto y por qué está siendo cada vez más recurrente. Yo creo que es en donde nos tenemos que enfocar y ocuparnos, no solamente estarnos preocupando del tema, ¿no? Vamos a un punto básico en esto que sería, bueno, ¿qué es la depresión y cómo se identifica? ¿Un día triste es depresión o cuando ya llevas 2, 3 semanas o ¿cuándo se identifica que hay una depresión? Híjole. Incluso la depresión sonriente que le llaman. Ya veces, sé, ¿no? yo creo que no hay señales como tal o parámetros establecidos para decir, esto es depresión, esto no es depresión. Ya hay quienes, como tú ahorita lo dijiste, puede parecer que está contento y realmente hay una depresión. Hay quien puede parecer que está enojado todo el tiempo y hay una depresión. Casi siempre se asociaba antes la depresión con tristeza, ¿no? Uh-huh. Es que andas depresivo, ando triste, pero no necesariamente. Puede ser un depresivo funcional, tener una vida normal,
¿Cómo es un depresivo funcional? Pues un Un depresivo funcional es alguien que cumple con todos sus roles y sus funciones de vida. No voy a trabajar, cumplo con mis áreas o los roles que me corresponden, voy a la escuela, soy mamá, soy papá o soy estudiante. ¿Puedo tener hasta buenas calificaciones? Claro, puedo tener buenas calificaciones, puedo tener amistades, puedo ir a fiestas, tener mi círculo social y nadie se va a dar cuenta de lo que está pasando en mi interior. Entonces creo que eso es algo importante también de saber, de conocer, que no necesariamente vas a ver a alguien llorando o en el sillón tomando nieve, como te lo plantean casi todas las películas de Hollywood, que alguien que está deprimido es porque no se baña, está en el sillón nada más en el internet sin moverse y comiendo todo el tiempo. No es cierto. No necesariamente tienes que estar en ese punto y hay distintos pues también niveles, ¿no? En la depresión que puede empezar, que es donde la parte importante, ir atacando, sobre todo en los adolescentes, ir leyendo esas señales, porque algo que me encantaría que los papás de adolescentes que me están escuchando es que un adolescente nunca te va a hablar de lo que siente. Te va a hablar de lo que necesita, de lo que quiere o de lo que piensa. ¿Cómo diferencias esto que se me hace muy importante? O sea, nunca te va a hablar de lo que siente. No, un adolescente, cuando está ya tan ensimismado, está en una etapa que ahorita me encantaría que habláramos un poquito de esta etapa y por qué son tan vulnerables los adolescentes ahorita en estar sufriendo de depresión. Él no te va a hablar de sus sentimientos porque justamente empieza a tener conflictos con la autoridad. La autoridad eres tú, voy a la búsqueda del otro, sé que mi familia ya la tengo conquistada, entonces en esta búsqueda del otro me cierro un poco y bajo la cortina emocional a mi familia. En esta paradoja que entra el adolescente en donde quiero tenerte cerca, pero a la vez te quiero tener lejos para poder madurar, crecer y evolucionar y conocer ahora sí el mundo desde mis recursos que tú me has dado. Entonces, en esta cuando los padres de adolescentes no sabemos comunicarnos adecuadamente, rompemos aún más esa conexión, esa comunicación, se baja aún más la cortina emocional y entonces hay una separación aún más fuerte. O sea, debe de haber una separación del adolescente hacia ti, pero no romper por completo la conexión y el vínculo. Y entonces en este proceso el adolescente no habla de sus sentimientos casi, es muy poco. Son como flashazos que a veces los papás sentimos cuando el adolescente habla de esta comunicación afectiva, de lo que le pasa, de lo que siente. Y curiosamente la hace de una manera imprudente e impulsiva. Y por cómo está funcionando su cerebro en esa etapa de su vida. Y a veces los papás me dicen, oye, cuando ya estoy a punto de dormir, son las 10 de la noche y se le ocurre platicarme algo importante, lo hace porque no me quiere dejar dormir, o cuando ya estamos llegando a la escuela o en momentos súper difíciles. Sí, un adolescente va a ser así. Pero la parte importante como papá es entender que esos momentos son oro. A ver, dijiste algo bien. Ahorita, a ver, dejamos tantito en pausa el sonoro, porque ahorita nos vas a explicar, pero ¿cómo funciona el cerebro del adolescente? Ay, tocaste un punto importantísimo. En la etapa de adolescente, que empieza más o menos desde la pubertad, que es la primera fase de la adolescencia, que es a los 10, 11 años en las niñas, 11, 12 o hasta 12, 13 en los niños, porque no somos una maquinita hecha en serie y puede tener esta variación. Y lo que sucede en esta etapa es que hay una reestructuración neurológica, que muchos lo llaman también poda neurológica, donde el cerebro se va a reestructurar y hay ciertas áreas del cerebro, por decirlo así, se apagan para que se vayan a perfeccionar a otras funciones mucho más complejas. Yo lo pongo con una analogía que creo que es más fácil de entender. Es si tú vas a poner tu casa inteligente, porque quiero meterle a la Alexa y quiero que tenga funciones mucho más complejas y vas a traer al eléctrico, claro, prende la luz del estudio. Alexa, recuérdame a comer, casi, ¿no? Entonces imagínate que voy a hacer una estructura nueva en esta casa más compleja y traes al electricista, que es lo primero que te va a decir el electricista que tienes que hacer. Pues bájale el switch. Sí. Tengo que bajarle el switch para poder hacer estas nuevas conexiones neuronales para las nuevas zonas que se van a formar, que es la neocorteza, que es esta zona cerebral que es la encargada de las funciones más complicadas de nuestro cerebro, que se trata de la resolución de problemas, la reflexión, la prevención de peligros, todo el análisis, todas las funciones más complejas la tiene la neocorteza, que en la adolescencia es cuando se va a hacer esta nueva conexión con esa zona neuronal. Entonces no hay funciones ejecutivas, no hay funciones de planeación, de organización, de nada de eso. Todo es al aventón, vámonos. Porque se está reestructurando. Entonces, nuevas zonas
que se están generando, pero estas se están apagando. Por eso los papás se desesperan porque pareciera que mi adolescente olvidó sus hábitos, no pareciera que no piensa peligros. No es lo que yo te enseñé, no es lo que yo te dije. Están dispersos, hay un ensimismamiento, etcétera. Entonces, en este proceso, yo como papá debo de entender que le tengo que dar recursos externos a mi adolescente para que pueda tener esas funciones ejecutivas externas, porque su cerebro no las va a tener. Además, hay una baja en una sustancia del cerebro importantísima que se llama mielina, que está comprobado que los adolescentes tienen menos mielina que los niños. Entonces, no hay todavía, quien las descubra se va a hacer millonario porque todavía no puedes ir a la farmacia y decir, ¿me das unas cápsulas de mielina para darle a mi adolescente? No hay. La mielina tiene que ver con el sistema nervioso. La mielina tiene que ver con las conexiones neuronales y la velocidad que se da entre una neurona y otra. Para que lo entendamos, es como el aceitito o la gasolina que hace que esta neurona se conecte con esta y la información se dé de una manera veloz. Por eso vemos a los adolescentes como lentones, como que no les... Como que no entiendes por qué se levantan el domingo a la 1 de la tarde. Y dices, aparte, que eso además de la mielina es porque hay una elevación de las hormonas, entonces están en un periodo de crecimiento acelerado y la sustancia que segrega para el desarrollo, para el crecimiento, se da en los sueños profundos. Por eso tiene que dormir tanto un adolescente como un niño. Porque un bebé tiene que dormir para que se segregue la hormona de crecimiento. Un adolescente tiene que dormir para segregar la hormona de crecimiento también. Es su segunda etapa de crecimiento. Es su segunda etapa, bueno, es de hecho la tercera etapa de crecimiento acelerado, pero es muy marcada por la falta de mielina, por la reestructuración, la poda neurológica. Pero es un proceso natural. Es un proceso normal y es lo que los padres tendrían que entender. Tendríamos que entender que por eso luego hay ese choque. Porque mi adolescente es en sí misma, porque mi adolescente no quiere hablar, porque mi adolescente porque se encierra en el cuarto. Entonces yo como papá es donde tengo que mediar, que sé que necesita espacios donde va a conocerse, va a conocer al otro, va en la búsqueda del otro, no va a querer estar con la familia, pero yo no puedo permitirle aislarse. Yo tengo que estar leyendo sus conductas. ¿Por qué los adolescentes nos hablan a través de sus conductas? No nos van a hablar con palabras casi. ¿Y cómo identificas cuando un adolescente pide ayuda sin decir necesito ayuda? Fíjate que es bien curioso, pero los papás en córrele, Iván, que traemos tanto acelere, no nos estamos dando el tiempo de observar. Y hay muchas señales. Observa cómo se viste tu adolescente, observa qué música escucha, observa cuánto pasa en el aparato electrónico, qué tanto está guardándose en una capucha, cerrándose al mundo, porque ahí está cerrando todos mis canales. Sí. Entonces los papás, a mí me toca cuando llegan a asesorías personales y me dicen, oye Carla, es que todo el día quiere estar en el celular, todo el día está en el celular. Ajá, ¿y por qué? ¿Quién es el adulto a cargo? Tú se lo estás reglamentando, tú se lo estás regulando, tú estás sacándolo a que le dé el aire, porque justamente si yo no comprendo lo que está pasando en mi adolescente, lo voy a ver como rebeldía, o creemos que la adolescencia es una etapa nada más de rebeldía, y no es cierto. Es una etapa maravillosa de reestructuración que de hecho culmina a los 22, 25 años de edad, que es cuando el cerebro se termina de madurar por completo y entonces ya es un cerebro adulto. De hecho, las nuevas investigaciones se han dado cuenta que en los hombres hasta los 28 termina de madurar por completo el cerebro. O sea, ya nos dieron la torre. Está bien. Siempre está bien. van más retrasaditos. No es cierto. Pero es entender esta parte. Por eso, ¿cómo le puedo pedir a un chico de 14, de 15 años, de 16, que ya elija lo que va a ser el resto de su vida, que sea maduro, que tome decisiones asertivas? Y algo muy importante que pasa en esta etapa, por esta baja de mielina, los chicos buscan dopamina para equilibrar un poco esto que sienten ellos de lentitud, para sentirse vivos. Por eso para compensar, buscan situaciones de riesgo, que lo da la dopamina. ¿Cómo son algunas situaciones que pudieran todos identificar? Los retos TikToks que ahorita tienen los adolescentes, el voy y me aviento y no mido, porque justamente qué es lo que está sucediendo en su cerebro, no tienen las funciones ejecutivas desarrolladas, que la neocorteza es la encargada de prever peligros. Entonces no mido el peligro y empiezan con una inmadurez por la necesidad de buscar dopamina, como niños de 2 años donde dices, es que no estaba midiendo el peligro.
Si te fijas No, en pues un un niño de 2 niño años, dices, no mide el Se peligro. avienta, toca, se echa a la alberca. Se echa a la alberca. Sí. ¿Por qué? Porque su cerebro no está maduro, se llevan más por el cerebro instintivo. Porque no corresponde a su momento. Exacto. Lo preocupante es que ahorita veamos chavos de 16 años que no tengan la mínima capacidad de medir peligro. Pero eso tiene que ver con que desde niños los papás no les enseñamos a pensar. No les desarrollamos un poco, vamos trabajando con ellos que su neocorteza se desarrolle. ¿Cómo no le enseño a pensar? Llega un adolescente y le dice, mamá, tengo hambre, ve y come. Mamá, tengo sueño, pues duérmete un ratito. Mamá, tengo frío, ve, ponte un suéter. Y luego a los 16 años, ¿por qué mi hijo no piensa? Pues porque no lo has dejado pensar en toda su vida. O es más, no tengo frío, pero te pones el suéter, Exacto. ¿no? O yo te resuelvo, si no trajiste la tarea, yo voy resolviendo cosas por ti. Entonces los vamos inutilizando y les vamos pues cerrando, cauterizando esta capacidad. Sin embargo, digo, no sé, ¿verdad? Yo no soy experto en el tema ni nada, pero creo que hay momentos donde, pues ya para evitarme la bronca, pues cedo, ¿no? Cedo Exacto. ante lo que mi hijo, mi hija quiere. Exacto. Y no sé cómo poner este límite sin tener conflicto, o quiero evadir el conflicto, o ya estoy bien cansado, bien cansada porque ando en friega todo el día. Claro. Hay muchos factores que también el adulto vive, pero bueno, pues si eres papá tienes que asumir que ser padre de un adolescente, pues tiene también su demanda, ¿no? Sí, que claro tienes que desde ser el más amor maduro y funciona sensato. diferente. Claro. Pero ¿qué tiene que hacer cuando ahorita dices, no, pues tienes hambre, come, tienes frío, esto, quieres dormirte, pues duérmete? O sea, ¿qué tendría que hacer un padre en ese Cuestionarlo sentido? para forzar a su cerebro a pensar. O sea, no es Tengo hambre. imponerle, no te duermes porque yo digo, Exacto. ¿no? Porque soy tu mamá o soy tu papá. Exacto. Y aquí quien manda soy yo, ¿no? Sí hay reglas que no son negociables, que los papás ahorita tienen mucho miedo a poner reglas y límites. Y va a haber límites y reglas que tienes que tener claro que no son negociables con tu adolescente. Y yo creo que una parte importantísima es que yo, papá, debo de entender que no soy amigo de mi hijo. Y que vas a ser la persona que más lo ame en la vida y también quien más le amargue la vida. Y que vas a caerle gordo, sobre todo en esta etapa. Y no se trata de volverme su enemigo, no se trata de luchar o pelear con mi adolescente, sino desde la conexión, desde la comunicación, voy a hacer que entienda por qué ciertos límites, por qué ciertas cosas, y habrá otras que es porque es mi momento de decidir por ti y es porque tiene una razón de peso que quizá ahorita no comprendas. De verdad, a veces se te puede acabar la vida tratar de explicarle a un adolescente, y si tienes un adolescente argumentativo, te va a dar argumentos y argumentos para convencerte porque todo mundo sí y yo no, porque todo mundo tiene redes y yo no tengo redes, pues porque no ya es tu traen momento. celular ellos y yo no. Ajá, tan simple porque no es tu momento, no es sano. ¿Pero por qué no es sano? Porque tu cerebro se está desarrollando. ¿Pero por qué se está...? Sí, pues eso no lo va a Porque entender ahorita no te racionalmente, corresponde, ¿no? habrá un momento en el que las tendrás, habrá un momento en el que tendrás esa oportunidad, pero ahorita no es momento. O sea, no es decirle no, jamás. Y lo que tenemos que entender los papás es que abro la comunicación con el adolescente aceptando que tiene mente propia, que le gusta, y que aceptar no significa que voy a permitir. Entonces, acepto que te quieres poner un tatuaje. A ver, enséñame cuál es el tatuaje que te quieres poner. Ok, ¿y por qué te gusta ese diseño? Y qué padrísimo. ¿Y dónde te gustaría ponerte un tatuaje? Y el adolescente se puede empezar a emocionar de, ya, le está interesando el tatuaje a mi mamá. Entonces, ¿me vas a dejar poner un tatuaje? No. Sería muy irresponsable de mi parte dejarte hacer algo permanente en tu cuerpo cuando no tienes todavía un criterio para decidir algo así. Entonces ahorita me corresponde eso, ¿no? Guarda el diseño, tenlo para cuando seas adulto y tú elijas por ti. Pero es mi cuerpo, sí, pero ahorita yo soy responsable todavía en una parte de ese cuerpo. Entonces ahí es donde soy muy firme, soy muy claro y hay una apertura. Quizás se va a enojar, se va a emberrinchar, pero como dejas carta abierta de que en algún momento tú vas a decidir o en algún momento quizás se abrirá esa puerta, ellos bajan más la resistencia y aceptan más los límites que les pones. Pero ahorita yo sí veo un miedo y una necesidad de aceptación social de los papás, de no quiero traumar a mi hijo, por eso le pongo redes, porque me dice que si no va a ser el traumado, que es el único en su escuela que no tiene redes cuando tiene 12 años. Pues sorry, quizás sí serás el único, que te estoy evitando un trauma mayor o te estoy evitando que estés en situaciones vulnerables porque tu cerebro no está listo para recibir redes. Y es que ese es un problema gravísimo ahorita que está generando mucha depresión en los adolescentes, las redes sociales. Y los papás no estamos entendiendo eso. Si yo estoy todavía
conectando con quién soy, identificando el chico, descubriendo su yo, para qué soy bueno, para qué soy no soy bueno, encontrando mi lugar en el mundo, buscando imitar para encontrar mi ser, mi esencia. Y si yo además estoy siendo bombardeado por likes, por comparaciones, por presión social, pues estás poniendo a tu hijo en la boca del lobo, que por eso ahorita vemos chavos con tanta ansiedad, con tanta inmadurez, con tanta comparación, creyendo una fantasía de algo que no es real. Entonces, desde ahí están las señales. ¿Qué tanto estoy yo regulando también los aparatos electrónicos, las redes sociales, cuándo le estoy dando acceso? Y veo que tanto mi hijo está preocupado más por el mundo de fantasía, por los likes, por su alimentación, por su cuidado personal, que por este mundo de fantasía que realmente pues es irreal. ¿Cómo lidias con las preguntas de pero ¿y por qué? ¿No? Porque el adolescente, pues, oye, ahorita creo que no es bueno que tú estés, pero ¿y por qué? ¿Pero por qué si mi amigo sí? ¿Por qué si todos en la escuela traen esto? ¿Por qué si? ¿Cómo lidias con esa parte? Porque él quiere como, dame una razón, ¿no? O sea, yo quiero entender y dame una razón cuando, sí, cuando ellos no tienen la capacidad de entender esa razón. Yo creo que todo esto se construye desde la infancia, Iván. Yo veo papás que llegan conmigo porque ya tienen una crisis muy fuerte con los adolescentes, pero nunca construyeron desde la infancia. Y lo digo para los papás que están ahorita oyéndome, que tienen niños, no adolescentes. La comunicación, la conexión se construye desde que están chiquitos, donde el niño te platica y tú escuches, donde abres los canales de comunicación, donde tú también dejas el celular a un lado, dejas el córrele, las prisas, escuchas. O no les entregas un celular, una tableta para que se me distraigan mientras yo hago otras cosas. Pongo límites, pongo estructura, que no sea su opio, los aparatos electrónicos, sí, para calmar sus berrinches. O sea, todo eso es desde antes. Porque o tu niñera virtual, ¿no? Exacto, porque cuando llega ya la adolescencia, ahora sí quiero poner límites, ahora sí quiero poner reglas, ahora sí quiero... Pues, ¿cómo me vas a quitar lo que toda la vida me permitiste? Exacto, entonces esto empieza desde antes. Híjole, no lo sabía. ¿Qué hago ahorita? Pon reglas, pon límites, pero trabaja en la conexión. Hay una premisa en la educación consciente que nos dice que jamás puede haber corrección sin conexión. Tú no puedes llegar a tu casa como la Lupita D'Alessio y voy a cambiar, poner reglas, ahora sí, y hacer tus mudanzas del mundo, cuando jamás has trabajado primero en conectar. Entonces, la conexión es la clave para la corrección. Y la conexión también es la clave para evitar la depresión. ¿Cómo generas esa conexión? Primero empezando contigo. Mate, no sé si has oído de este psicólogo Gabón Mate, él es increíble, habla mucho sobre esto de la... Gabón Mate. Ajá. Hay libros, hay información. Pues hay muchísimo en internet. Él habla mucho justamente de los traumas, de cómo los traumas han generado Gabor. Es con R. Gabor Mate. Gabor Mate. Ajá. Él habla mucho de los traumas y de dónde vienen los traumas. Y a mí me encanta una frase que él dice, que la depresión en sí misma existe porque es la manifestación del dolor interno. O sea, cuando hay una depresión es porque ya hubo un dolor, ya hay algo que con lo que no estoy lidiando, y entonces la depresión es solamente una señal. No es trabajar solo con la señal, es trabajar con lo que hay detrás o con todo lo que ha generado que entonces este dolor aparezca. Quiero invitarte a que te unas al Club Vive Más Libre. Si estás viendo este podcast es porque te interesa tu crecimiento y desarrollo personal. Debajo de este video encuentras un link con la descripción y ahí mismo te puedes unir. Cada mes nos reunimos conmigo y con algún especialista en estos temas del desarrollo personal para que vivas una vida más libre y más plena. Te veo en el Club Vive Más Libre. A ver, esto se me hace sumamente central e importante en la plática de hoy porque te voy a hablar de mi experiencia, ¿no? El adolescente, recuérdame de qué edad a qué edad está. La adolescencia como tal es de los nosotros los hombres de 13 a... No, mira, la adolescencia es dentro de los 12, 13 años hasta los 18, 19 años como tal el pico de adolescencia. Y luego empieza la juventud para llegar a la madurez. Entonces, más o menos a los 18, 19 es la parte de la adolescencia, pero el cerebro termina de madurar y deja de ser un cerebro adolescente hasta los 22, 25, 28. Ok, te voy a hablar de mi caso, ¿no? Digo, lo quiero utilizar como para ejemplificar lo que creo que muchos viven porque tengo ahorita ahijados, allá a mi edad ya tengo ahijados y sobrinos y todo, donde están en esas etapas, ¿no?
Pero yo a mis 17, 18 años, yo me viví en una depresión impresionante, mi peor crisis existencial. Digo, he tenido otras, pero esa es la que me marcó así mi vida, ¿no? Entonces, y yo sentía que nadie me veía. Pues yo llegaba y me cuestionaba y como dice la canción, ¿y todo para qué, no? Gracias a Dios nunca tuve pensamientos de estos muy extremistas. Pero sí era como, no entiendo para qué, pero yo no me sentía visto. Entonces, ¿cómo los padres pueden empezar a observar? O sea, tú dices la observación, pero ¿en qué puedo poner atención? Porque a lo mejor a mí me hubiera gustado que papá o mamá me observaran y se acercaran conmigo de determinada manera que ahorita a lo mejor nos puedas dar alguna luz para las personas que tienen niños pequeños que van a pasar a la adolescencia o están en esa etapa en donde me estoy dando cuenta que está viviendo un vacío, me estoy dando cuenta que está en un sinsentido o cosas de ese tipo. ¿Cuáles son esas señales que podemos observar? Lo primero que un adolescente se va a acercar a ti cuando hay apertura. Tú no te vas a acercar a hablar con alguien que te está juzgando cuando apenas estás empezando a hablar. Dice, así no vas a llegar a ningún lado. Exacto. Entonces, una herramienta importantísima que necesitamos trabajar los papás son la apertura y la empatía para que se dé la conexión. Y para que se dé la apertura y la empatía, yo como papá debo de tener claro que debo de estar justamente abierto a quizás sentirme cómodo ante lo incómodo. Va a haber momentos en los que te vas a sentir incómodo con las preguntas, con lo que te comparta tu hijo, pero yo estar abierto a escuchar. Los papás todo el tiempo quieren que los hijos escuchen y que siga indicaciones y que obedezca y que haga lo que le pido, pero también debemos de entender que tú tienes que estar abierto también para escucharle. No estar pensando en qué respuesta le voy a dar antes de que él me esté terminando de platicar. A veces los adolescentes solamente quieren compartir lo que están viviendo, lo que les está pasando, no que les resuelvas la vida. Quieren ser escuchados. Entonces empieza por ahí. Esta apertura que yo tengo a no tener miedo a lo que está viviendo mi hijo, pero sí tener cautela, responsabilidad y sobre todo mucha asertividad en saber que tengo que escuchar sin juzgar y quizá esperar momentos para corregir. Porque a lo mejor si tu adolescente te está platicando algo, en ese momento solo toca escuchar y en otro momento tocará si no lo vas retomar. A contrariar, ¿o qué? Pues voy a cortar ese proceso. Por eso decía hace ratito. Va a decir, no, ¿para qué le digo si luego me va a empezar a leccionar? Me va a regañar, me va a decir que estoy mal, me va a criticar. Entonces ese es por un lado. Pero la apertura no nada más va en la comunicación, Iván, también va en aceptar a mi hijo como es. Y eso implica dejar a un lado las expectativas. Cuando tú sientes que no cumples las expectativas de alguien, entonces no quiero estar con ese alguien porque no me siento observado. Dijiste algo muy importante hace un momento, no me sentí observado. Las 3 necesidades principales de los niños, y hablo niños adolescentes, son me siento visto, me siento amado y me siento importante. Visto, amado e importante. Cuando yo me siento observado, me siento visto. Y no visto que esté como muchos papás helicópteros que están todo el tiempo. Ese es otro, ya dame chance. Sí, dame chance. No, sino aquí estoy, me aceptan como soy, me están viendo el ser que soy, me aman, que es lo siguiente, me aman por lo que soy, no por lo que hago, no por mis logros, no por mis calificaciones. Y sobre todo esta parte de soy importante también para ti. Se detienen cuando me ven enojado, se detienen, me validan lo que estoy sintiendo, me validan lo que estoy experimentando. Entonces esas son herramientas importantísimas que hay que trabajar como papás, la apertura, el darnos ese tiempo de hacer empatía y de reconocer y de darle validez a las emociones que nuestros hijos están sintiendo. Lo que más previene de la depresión es la gestión emocional. Por eso es tan importante la gestión emocional y la conexión. En el momento que yo permito que mi adolescente se enoje, permito que mi adolescente se irrite, se frustre, que yo valido lo que está experimentando, no minimizo. Ay, tanto drama por eso, pues ponte otra falda. Ay, por eso estás enojado, ya quisiera yo tener el tiempo que tú tienes. Cuando el chavo... Ya hubiera querido tener yo a tu edad lo que tú tienes, ¿no? Entonces, cuando el chavo sabe que son validadas mis emociones, pero ojo, poniendo límites a las conductas que muestro con las emociones. Hay una regla de oro que me encantaría que los papás tuvieran y es todas las emociones, todo lo que se pueden validar, se pueden permitir, pero las acciones se restringen.
Por ejemplo, puedes estar frustrado, puedes estar furioso, pero no ser grosero. Puedes estar triste, pero no vas a azotar puertas. Entonces, en el momento que el adolescente escucha que yo estoy respetando, validando lo que sientes, eso le permite conectar con él mismo también. Y entonces saber que las emociones no son malas, que las emociones son parte de la vida, que va a haber momentos en los que te vas a sentir triste, te vas a sentir solo, te vas a sentir frustrado y que es parte de la vida y que tienes que aprender a conectar con ellas para saberlas gestionar. Entonces ahí el adolescente sabe que no tengo que sofocar, que no tengo que reprimir, que son parte de la vida y que es más fácil expresarlas y gestionarlas. Pero si toda la vida has vivido, te han estado sofocando o confundiendo, no es cierto, no estás enojado, no es cierto, no te tienes que enojar. Por eso nosotros en nuestra adolescencia, donde vivíamos con esta falta de gestión emocional, de aceptación a nuestras emociones, vivíamos sofocados. Porque entonces no me podían ver triste, no me podían ver enojado. No sé si a ti te pasó. A mí sí, donde te decían bien y de buenas y no se enoje. Y a los hombres era no chille porque entonces sí, es mariquita. O sea, y cosas hasta peores. Entonces, por eso todo este tiempo, si yo estoy sofocando, llega un punto en que siento que me estoy ahogando. Por eso la gestión emocional es tan importante. No llore porque le pego más. Exacto. Mira, conmigo llegan muchos papás a decirme, Carla, es que me da miedo la adolescencia, que no quiero que entren en relaciones tóxicas o en drogas, en alcohol, en vicios, tanta cosa que hay ahorita. Y yo les digo a los papás, a ver, ¿qué lleva a una persona, no solamente un adolescente, qué lleva a una persona a utilizar esos recursos? Cubrir huecos. Vacíos. Los vacíos que yo tengo. Entonces, si tú enseñas a tu hijo a tener conexión con él, no tiene por qué cubrir huecos. Pero ¿cómo enseño a mi hijo a tener conexión con él? Observando que tú tienes conexión contigo. Ahora, y voy más allá. ¿Cómo hago eso si yo no lo aprendí en ningún lado, no? O sea... Pues se trata de reeducarte. La verdad, yo creo que ya estamos, cuando llegas a la madurez, ya no puedes estarle echando la culpa a tus papás de mi mamá me pegó cuando tenía 5 años, ya supéralo, ¿no? O sea, casi cantarle la de supérale. Tienes que trabajar en ti y tienes que... Y no solamente buscar la raíz sino también buscar recursos que te ayuden justamente a gestionar lo que nunca te enseñaron a gestionar. Y empieza por validar. Entonces te decía hace un momento, yo no puedo enseñarle a mi adolescente a que conecte con él, a que conecte conmigo, si no me ve a mí conectado conmigo. Entonces también tiene que ver a una mamá o un papá que sigue haciendo cosas que le generan gusto, placer, que tiene un propósito de vida, que no me pierdo en el rol, que no me pierdo en el córrele, que tengo proyectos todavía de vida, que no doy la vida por mis hijos y me perdí por completo, porque entonces le estoy enseñando a mi hijo que por amor te pierdes. Entonces, a ver, eso es muy importante. Sí. Desglósanos tantito eso. O sea, ¿cómo? Porque si hay gente que yo por mis hijos lo que doy sea, todo. A la hora que sea y como sea, ¿no? Conozco personas, incluso familiares, que es, o sea, no, lo que ellos quieran, a la hora que quieran, y ellos tienen que saber que por amor yo estoy ahí para todo. Ellos. Imagínate qué grave eso, Iván, que le estoy enseñando a mi hijo con mi modelo, con mi ser, que cuando amas a alguien te pierdes. Entonces luego no te asuste que tu hijo está en relaciones tóxicas donde no sale y tengo un narcisista al lado y me abandoné porque me enseñaron que por amor te pierdes. Entonces esta parte bien importante, las mamás sobre todo tendemos mucho a eso, en donde todo tu sentido del ser gira en base a la maternidad. Y ahorita los papás luchones, también padrísimo que cada vez están más involucrados en la maternidad, están empezando también a perderse en el rol de proveedor, de papá. No, también hay un ser, también hay un hombre, hay una mujer que tiene proyectos, que tienen que ver que yo me cuido, que me alimento bien, que tengo tiempo para mí, que tengo esta conexión conmigo. Entonces el adolescente observa que es estar conectado consigo mismo. Y cuando hay esa conexión va a ser más fácil conectar con el otro y empezar a observar, pero yo no puedo identificar algo en el otro si ni siquiera sé identificar qué pasa dentro de mí. Entonces esa parte es súper importante también, el yo trabajar en mi gestión emocional, el yo trabajar en identificar lo que pasa en mí, porque voy a tener esa sensibilidad de autoescucharme, autogestionarme, y entonces va a ser más fácil observar a mi hijo. Pero para esto necesitamos detenernos, dejar un poco el córrele, estar más en calma, de repente darte 2 minutos al día para
para reconocer que estoy respirando y que sigo vivo, que no estoy en piloto automático, cómo me estoy sintiendo en este momento, cómo estoy respirando. De verdad, hagan ese ejercicio 2 minutos al día de reconecte. Entonces, si yo lo hago mío, yo tengo esos hábitos en mí, se lo voy a enseñar también a mi adolescente, de que hay momentos en los que dejemos los aparatos. Estamos en el comedor, no hay celulares en la mesa. Es un momento de compartir, de estar. Pero a veces pareciera que nos está picando. Está el celular a un lado y ya nos está picando y empezamos con la ansiedad. Ya quiero ver, se oye el clink y ya quiero ver qué me mandaron. Entonces estamos todo el tiempo con ansiedad y la ansiedad te va a llevar justamente a que tengas estos desequilibrios emocionales que luego se llaman depresión. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita con los papás? Que quiero resolver, como dicen, ya muerto el niño, quiero tapar el pozo, ¿no? Quiero resolver cuando ya mi adolescente está completamente aislado, desconectado, está triste, y a lo mejor tu adolescente nunca te lo va a decir. Quienes hemos vivido el suicidio en adolescentes, yo en mi caso, desafortunadamente hace 2 años un sobrino se suicidó a los 2 días de haber cumplido 16 años. Y es terrible como familia el después llegar a esas preguntas de ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Qué no vi? ¿Qué me faltó? Y como familia vivir eso, Iván, es terrible. No se lo deseo a nadie, pero justamente hay muchas cosas que tienes que prevenir desde antes. ¿Qué tanto me comunico? ¿Qué tanto conecto? ¿Qué tanto paso tiempo con ellos? ¿Todo el día los estoy regañando o estoy también conociendo a mi hijo? ¿Me meto a su mundo o estoy criticando su mundo? ¿Me la paso todo el tiempo criticándolo? Pues ¿cómo va a querer tu hijo platicarte o compartirte cuando se siente triste, cuando se siente enojado, cuando algo le está pasando en la escuela, si de ti todo el tiempo estoy recibiendo regaños, críticas, si todo el tiempo estamos corriendo, si no tengo una mamá o un papá, sino tengo un proveedor y un Uber? Entonces también es darte un tiempo. Eso está bueno, un proveedor y un Uber. O sea, quien me da de comer y quien me lleva y me trae a donde quiero. Pero ¿en qué momento eres madre? ¿En qué momento eres padre? ¿En qué momento conectas? Entonces, una parte importante de conectar o para conectar es entender que en estas funciones de ser padres debemos de combinar el ser con el hacer. Sí vas a pedirle a tus hijos muchas cosas, sí vas a hacer muchas cosas en tu rol de madre, en tu rol de padre, sí vas a pedirle que haga la tarea, que haga sus responsabilidades, pero hay otra parte importantísima que es el ser, en donde también debo de conectar con el ser, en donde dejo mi rol de mamá y yo desde Carla me conecto con mi hija. Que me conozca, que sepa que me gusta, cuáles son mis proyectos, cuáles siguen siendo mis sueños, cómo era yo de adolescente y contarle anécdotas, en donde dejamos el córrele y vámonos a tomar una nieve, vámonos a tomar un café, vámonos a hacer algo que te guste, vamos a jugar básquet, vamos a jugar videojuegos, a ver esa música porque te gusta, en lugar de criticarla que le llama la atención. ¿Cómo no confundir todo eso en pues soy tu amiga? Soy tu compa, soy tu amigo. Soy tu compa, o sea, me voy contigo al café, al esto, al otro. Y porque hace ratito nos decías, o sea, no tienen que amigo. Entender que no soy tu amiga, soy tu mamá, o no soy tu amigo, soy tu papá. ¿Cómo lidiar entre esas dos Tiene que vertientes? Ver con cuando es el rol de mamá. Entonces sí sé que soy quien pone límites, quien llamo la atención, quien regaño, aplica consecuencias. Y aunque hagas ojitos de gatito, de Shrek, no me voy a doblegar porque sé lo que estoy haciendo en tu proceso formativo. Y es entender esa parte, que va a haber momentos en los que te voy a caer gorda, y porque te tengo que poner este límite, en los que aunque me la pase padrísimo contigo, platiquemos increíble, no me voy a llevar contigo, ni voy a permitir faltas de respeto, y sé que no voy a conocer todo lo que vives en tu mundo. ¿Sabes cuál es el gran problema ahorita? Que hay una línea muy delgada entre la confianza y la amistad, que es donde confunden los papás. La amistad no tiene que ver con la confianza, Iván. Y los papás buscan ser amigos de sus hijos porque creen que si soy amigo me tienes confianza. Que creo que esa es la gran diferencia. Tú me tienes que Exacto. contar todo. Yo te puedo decir, yo tengo mucha confianza con mi hija y busco que ella tenga confianza conmigo. Porque tiene que ser mutua. La confianza no es nada más, y eso lo platiqué con mi hija este fin de semana que salimos de viaje juntas. Dije, mi amor, yo quiero saber también qué hago yo o qué necesitas tú de mí para que me tengas confianza. Tú ya sabes lo que yo necesito de ti para yo tenerte confianza, pero tú qué necesitas también de mí. ¿En qué momento de la vida puedes hacer eso para que un niño entienda que tú le estás diciendo, tenme confianza, es chin? O sea, es que no es tenme confianza, es cómo manifiesto la confianza. Eso es bien diferente. Wow. Mira,
para que entendamos la diferencia entre confianza y amistad. ¿Cuántos amigos, Iván, no tenemos para la chorcha? Ahí viene el Super Bowl, ¿no? Los amigos del póker, los amigos del fin de semana, los amigos de la carne. Y tenemos grupos de amigos. Si yo te preguntara ahorita a ti y a los que me están escuchando, ¿cuántos amigos confidentes tienes? Sí, ese amigo con el que puedes ser completamente transparente, que conoce tu sombra, tus peores momentos, ha estado en tus mejores momentos. Es más, puede ser alguien que ni siquiera ves tan seguido, pero sabes que ahí está. Yo creo que nos sobran dedos de la mano, ¿no? Eso es lo que tienes que buscar en tus hijos, esa conexión, esa confianza. No es la amistad. La amistad no tiene que ver con la confianza. La amistad es la camaradería. Es más, ¿por qué no puedes ser amigo de tus hijos? Porque los valores no son negociables. Y si yo te voy a educar, pues yo voy a transmitirte valores. Yo soy ese transmisor de valores. Y como los valores no son negociables, no puedo ser tu amigo. Porque un amigo a veces es cómplice. Sí. Entonces, y no tiene que ver la amistad Vamos con la a hacer confianza. travesuritas. Exacto. ¿No? Y no diga, como papá, no me puedo permitir eso. Entonces empieza desde no decirle a tus hijos, pero no le digas a tu mamá que te compré eso. Pero no le vayas a decir a tu papá, pero tenme confianza. ¿Me explico? A ver, este rol que estás mencionando, que lo viví yo y creo que muchas personas, es donde uno es el que aprieta y otro es el que suaviza. Porque tiene que ver con estas ganas de ser el buena onda, para yo no ser el malo de la película. No, discúlpame, pero tú tienes que estar abierto cuando eres padre a que va a haber momentos de cierta dosis de odio de tu hijo hacia ti. O sea, va a haber momentos en los que te van a odiar. ¿Cómo lidias con eso? Porque luego te sientes culpable. Ay, no habrá sido demasiado duro, demasiado. Le hablé muy feo, tal vez, híjole, se encerró a llorar o se enojó o está haciendo berrinche o qué sé yo. Digo, hay berrinches adolescentes, sí, ¿no? Claro, y adultos también. Hay adultos berrinches. Eso, pero ese será otro podcast, ¿no? Pero el berrinche del niño, pues es llorar, ¿no? Pero el del adolescente a lo mejor es encerrarse, gritar, gritar o es, me voy a ir a la casa de mi amigo, al cabo ahí sí me van a recibir, que muchos lo vivimos en algún momento. O sea, ¿cómo lidian los padres o cómo deberían lidiar con no caer en... Híjole, la regué, me siento culpable, entonces me voy a arrepentir y le voy a decir que me disculpe? ¿Qué hay de esto de pedirle disculpas a tu hijo? Pedir disculpas sí, con responsabilidad, no con culpa. Y cuando verdaderamente es algo que sobrepasó el límite del respeto. Porque también como papás nos equivocamos. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver que yo tenga claro por qué y para qué del límite que le estoy poniendo y cómo se lo estoy poniendo. Porque ser firme no significa ser inflexible y ser firme tampoco significan gritos y sombrerazos. Entonces yo puedo mantener chanclazos. Yo puedo mantener esta firmeza, hablarte con firmeza, con claridad, pero nunca te cruzo la línea de faltarte al respeto. Entonces ahí no tendría por qué disculparme porque el otro está emulado, se está enojando, porque yo fui muy clara de que ahí no vas. ¿Por qué? Porque yo sé muy bien lo que ahorita estamos trabajando en ti. Yo sé que hay un valor que respalda eso. Yo sé que te estoy quizá protegiendo. Entonces, cuando yo tengo claro el por qué y para qué del límite que le pongo a mi hijo, cuál es el valor que lo respalda, pues no hay un miedo. Pero si yo grité, perdí mi control, saqué víboras, entonces sí falté al respeto, claro que te tienes que disculpar y no te quita autoridad. Porque al contrario, es enseñarle a mi hijo que cuando uno se equivoca, también corrige el error, se disculpa y si es necesario voy a resarcir el daño. Entonces es ese equilibrio entre saber que voy a trabajar con mi hijo la empatía, la apertura, la conexión, que voy a buscar conocerte, estar contigo, pero cuando es mi rol de educar, de formar, de poner límites, me mantengo firme. Y sé que si esto lo trabajo, esto no se va a romper. Y sé que si esto lo trabajo, esto se va a dar. Por eso van de la mano. No puede haber corrección sin conexión. Piensa tú, Iván, en ese maestro que querías, no me quiero pasar la clase, sí me encanta, lo quiero escuchar, esa toda. Y voy a decir una palabra. A toda madre, a toda madre, a toda es buenísima onda, la quiero pasar con él, pero sé que con él no puedo pasarme los trabajos porque no me da chance, no hay prórroga, es súper firme. No te querías perder la clase. Es ese equilibrio, buscar como papá, en donde mi hijo sabe que sí, puedo jugar contigo videojuegos, la podemos pasar bien, pero cuando es momento de dar este rol, de poner límites, me mantengo.
y tengo claro hacia dónde te estoy conduciendo. Aunque por dentro sientas así como que... Aunque por dentro sientas porque que le digo que no, pero etcétera, sé que le ¿no? tengo que decir que no. Sé que ahorita corresponde eso. Y no me da miedo perder su amor, porque no lo voy a perder. Ujú. Va a ser a lo mejor momentáneo. Como también como papá hay momentos que los quieres casi ahorcar y... Sí. pero ¿En el qué amor momento está. decidí esto? ¿No? Exacto, pero el amor ahí está. Entonces, trabajar todo esto, dejar a un lado las expectativas, la apertura, la empatía, la comunicación, pero sobre todo la conexión, entonces estarás teniendo prevención de depresión, prevención de situaciones de riesgo en tus hijos, de suicidio, pero empieza también en cómo reacciono yo cuando mi hijo se equivoca. Entonces, si mi hijo cuando comete un error, yo desde que están chicos, cuando están adolescentes, sobre reacciono, grito, me pierdo o soy exagerado en las consecuencias o en los castigos que voy a aplicar, pues el adolescente empieza a ocultar, empieza a no contar. A mí me encantaría que los papás nada más se pregunten ahorita, ¿qué quieres que tu hijo diga cuando está a punto de cometer un error grave, en verdad grave, no que olvidó el suéter en la escuela o que olvidó la tarea, un error grave, o a punto de tomar una decisión en la que puede hipotecar su vida? ¿Qué quieres que tu hijo diga? Mi mamá me va a matar, mi papá me va a matar, o que diga, necesito a mi mamá, necesito a mi papá, aun si cometí el peor error. Y ahí es en donde entra el dejarle claro a tu hijo que lo vas a amar por lo que es, no por lo que hace. Y que siempre vas a estar, aunque tenga que corregir. Y si te tuve que llamar la atención fuerte, yo siempre les digo, reconecta y vuelve a fortalecer el vínculo. Yo le puedo decir a mi hijo, te queda claro que a ti te amo, pero eso no lo voy a permitir y la consecuencia es esta. A ti te amo, pero eso que hiciste no lo quiero volver a ver. ¿Cómo no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre eso y que tiene que ver con confío en que mi papá está haciendo lo correcto para mí? Y el otro lado es educar a través del miedo. A través de la autoridad, pero la autoridad real. Cuando alguien tiene autoridad sobre ti, tú piensas en alguien que dices tiene autoridad, no miedo. Autoridad es sinónimo de respeto y de admiración. Cuando tú admiras a alguien y le respetas, entonces tiene autoridad esa persona sobre ti. ¿Y qué hace que esa persona tenga autoridad sobre ti? Que esa persona es congruente en lo que dice y le crees lo que dice. Uh-huh. Entonces, papás quieren tener autoridad con sus hijos, trabajen en su congruencia y en su credibilidad. No es a gritos, no es ladrando ni suplicando como mi hijo me va a respetar o va a tener autoridad. Entonces, híjole, veo que he perdido autoridad con mis hijos y es porque tus hijos han visto que eres incongruente entre lo que dices y lo que haces. O que no cumples lo que dices. O una autoridad muy ruda, por así decir, digo, y me expongo nuevamente aquí, ¿no? Yo recuerdo una vez que mi papá compró una camioneta y yo me escapé. La agarré y de esas que andas aprendiendo a manejar. Al cabo aquí voy a 3 cuadritos, a la ¿no? esquina. Y que le doy un rozón. Pues no fui, le escondí y me fui a resguardar a la casa de un amigo porque yo le tenía miedo a mi papá. Claro. O sea, porque mi papá era así, pues de... Como nos tocó a muchos. Ni siquiera de rancho, de cerro, ¿no? Entonces... rudo. Y era, o sea, era un miedo tremendo. Y me fui a resguardar a la casa de un amigo que su papá era educador, justamente. Claro. Y entonces dije, ay, que hable el Señor con él, ¿no? Pero ¿cómo estar en un punto medio donde sí generes esa autoridad, en donde, pues sí, aquí estoy, papá, la regué, o sea, sí... Y entiendo al miedo donde me voy, ¿no? O sea... ¿Pero qué te llevó a ese miedo? A las reacciones que tuvo él previo en otros errores que cometiste. Sí, de todo lo que fui aprendiendo. Exacto. Ajá. Entonces, el miedo no es de la noche a la mañana. Sí. Es una respuesta de tu cuerpo de te voy a poner... Estás en peligro, entonces te tengo que salvar. Uh-huh. Entonces, ¿qué te llevó a ver a tu papá como una figura a la que me tenía que salvar yo? Sí. Tiene que ver con cómo nos educaron y las asociaciones que yo tuve con ese ser humano. Entonces, ¿quieres que tu hijo no te tenga miedo? Pues tienes que cuidar tus reacciones cuando se equivoca. Uh-huh. Justamente no sobrereaccionar, saber que hay llamadas de atención, saber que hay límites, saber que hay reglas, que va a haber consecuencias y las vas a tener que trabajar y yo te voy a acompañar, pero no sobrereaccionar. Esa es la parte más importante para que tu hijo entonces pueda decir, necesito a mi mamá en este momento, necesito a mi papá, aunque la acabo de regar. Sé que voy a tener sé que va a haber una consecuencia, sé que va a haber un regaño, pero no pasa por mi cabeza que me vayan a matar. Sí.
¿Sí me explico? Esa es la parte del equilibrio y también entender como papás que la adolescencia es la etapa en la que se tiene que equivocar, en la que tiene que cometer errores. ¿Por qué? Porque es la última chance. Si vas a ser papá, tienes que entender que vas a pasar por ahí. Exacto, y que es la última chance. La adolescencia yo le llamo el puente a la adultez, en donde por última vez te puedo tomar de la mano, acompañarte y todavía hay una gran red de contención donde puedo estar a tu lado, pero va a llegar un momento en lo que suelto y ya sigues tu camino. Pero entonces, ¿qué hiciste en ese puente? ¿Qué herramientas le diste? ¿Qué apertura le diste? ¿Y qué trabajaste en que él conecte consigo mismo? Entonces empieza con yo tener claro qué es importante ahorita en esta etapa de mi hijo. Primero que nada, la conexión con él mismo. Que mi hijo no se pierda, que no se pierda entre todo este mundo de información falsa que hay. Por eso tan importante, papás de adolescentes, que tu adolescente no tenga redes sociales. ¿Hasta qué edad o en qué punto? Porque es un punto que seguramente dicen, bueno, pues ¿y en qué momento? Porque pues tampoco lo puedo tener exiliado de lo que está pasando, ¿no? Ojo, y no es satanizar ni las redes sociales, ni los aparatos electrónicos, ni que no tengan iPad, ni que no tengan... No, es entender que hay momento para todo. Y que si ahorita el cerebro de mi hijo se está reestructurando, si ahorita no tiene la madurez o el criterio. Es más, si uno como adultos cuando te hacen un comentario, un hater, tú y yo también, que somos figuras públicas, de repente dices, esto no lo escucho, pero tiene que haber mucha madurez, ¿no? Y te alcanza a mover ciertas cosas. Un adolescente menos, su cerebro está en reestructuración. Pues las nuevas investigaciones en neurología nos hablan que más o menos a los 16 años ya podría un chico empezar a tener redes sociales y con acompañamiento, porque ya a los 16 ya está más maduro su cerebro, ya está una reestructuración mejor en sus funciones ejecutivas, pero aún así debe de haber un acompañamiento en donde tú eres parte de y le explicas que eso no es real, que eso que está viendo pues es una fantasía y que nadie va a mostrar en las redes sociales cómo despertó despeinado, cómo despertó de un mal día. Si me estoy uno sintiendo... que otro que está medio loco, hay quien sí es más transparente, pero son casos raros. Sí. Entonces, lo ideal es que a partir de los 16 años. Ahora, una cosa es un celular y otra cosa es un smartphone. Un smartphone es una computadora con acceso a internet que ahorita se las están dando a los chicos, ¿no? Desde los 10, 11 años de edad, en donde le estás abriendo un mundo para el cual no tiene madurez ni criterio de elegir. Y el internet es un lugar. Hay tiendas, compras, encuentras gente. O sea, no lo dejo ir a la plaza, no lo dejo ir a la tienda ni a la esquina en las tortillas. Pero en internet, con quien se encuentre, ahí está. Ni me interesa, ¿no? Entonces, si yo lo voy a ir introduciendo a mi hijo a partir de los 11 años, que empieza a lo mejor porque ya está entrando a secundaria, ya necesita tener más comunicación. El celular es un medio de comunicación, un celular, no un smartphone, en donde va a ser para que tengas esos del Oxxo, comunicación conmigo, si tenemos que estar en contacto, ponerte de acuerdo del promedio, dicen, ¿no? Del proyecto, sí. ¿Cuándo entonces lo otro? Pues empiezas de poco a poco a dosificar. Vas a tener un celular, pero te voy a dar un contrato, no es tuyo, es un préstamo para ir viendo cómo... O sea, literal, un contrato escrito. Se hace un contrato escrito, donde yo ya doy ese pasito, cuando ya le voy a dar a mi hijo un celular con acceso a ciertas cosas, en donde hay un contrato, en donde ya te voy a tratar de una manera más madura y vas a tener este contrato. Punto número 1, no es tuyo, es un objeto familiar donde es un préstamo para prepararte para cuando llegues a tener el tuyo. Y se vale decir, como no es tuyo, en cualquier momento te lo puedo retirar. Y hay reglas, se puede retirar si no cumples con el reglamento de dónde se carga, cuánto tiempo lo puedes utilizar, habrá controles parentales, habrá chequeos extraordinarios para ver si estás haciendo un buen uso, si alguien no está abusando o dañándote a través de ese aparato. Y WhatsApp empieza de poco a poco. O sea, es que esto es dosificado, no es te doy toda la libertad. Es como si mi hijo, porque tiene 16 años, le doy las llaves de un coche cuando nunca te enseñé a manejarlo y a utilizarlo. Jamás vas a estar en tu habitación en la noche con un celular, habrá horarios, sin que lo sientan como control. Que esta es la parte. ¿Y qué tanto es válido que papá y mamá, yo necesito tener tu clave de acceso? Es que la debes de tener hasta que tu hijo... Porque luego los hijos dicen, pero es que es mi vida, es mi privacidad y todo eso. ¿Sabes qué? ¿No? Tiene mucho que ver justo lo que te decía al inicio, la conexión y la comunicación.
mi hijo ahorita que tiene 11, mi hija 14, mi hijo apenas va a entrar, sabe que cuando entre a secundaria quizá va a empezar a tener acceso ya a un aparato, sabe que hay un contrato y él me dice, mamá, y me queda claro que lo vas a revisar regularmente porque sé que con eso me cuidas, me proteges y también checas que estoy usándolo adecuadamente. Pero como dices, todo eso tiene que ver con un previo, Tiene que ver ¿no? con un previo. Y no te creas que mi hija, mamá, revisas a pie de letra todos mis chats. No, hija, es un chequeo y cada vez va a ser menos. La parte importante aquí para saber poner los límites es entender que yo soy su custodio de su libertad de mi hijo. Y el adolescente, el niño, debe de entender que yo te voy a dar tanta libertad como tú me permitas que estás listo para dártela. O sea, yo no te doy la libertad te la das tú, con tus conductas, con tus actitudes, con tu madurez. Yo siempre les he dicho a mis hijos, la madurez, la libertad te da responsabilidad. Te da ambas cosas, o sea, la madurez te da libertad, pero también te va a dar responsabilidad. Tú quieres tener libertades, pues tienes que demostrar responsabilidad, tienes que demostrar madurez. Y ¿no? entonces yo se lo he dicho a mi hija, a mí me interesa que tú no tengas controles parentales, me interesa que tú no tengas horarios, me interesa que tú no tengas, pero ahorita tu cerebro no está listo para él autogestionarse, porque un adolescente es en sí misma por cómo está estructurado su cerebro y se le puede ir el tiempo. Si a uno como adulto, Iván, ¿cuántas horas de repente estás en scroll? No, sí, totalmente. Y te pierdes. Ahora un cerebro adolescente que no tiene ese freno que lo hacen las funciones ejecutivas, que aparte es impulsivo, que su cerebro límbico está completamente a turbo, a todo lo que da. Les digo yo, es como si le dieras a un adolescente un coche de Fórmula 1. El límbico es el cerebro emocional. El impulsivo. No, el impulsivo es el reptiliano. Pero el cerebro límbico está súper maduro, es el cerebro medio de nuestra cabeza, que es el encargado de todas las emociones, es el cerebro emocional. Entonces está en la adolescencia completamente maduro. Y les digo yo, es como si les dieras a un chavo un coche de Fórmula 1, pero sin frenos. O sea, tienen las emociones a todo lo que dan, más aparte está la hormona, más aparte está otras partes del cerebro, la amígdala, pero no tienen esta zona desarrollada que es la que frena, que es la pensante, la reflexiva, la analítica, la que previene peligros, todavía no está madura. Entonces, ¿quién tiene que ser el freno de ese cerebro que está ahorita todo lo que da el adulto? Entonces, tú no vas a poderte frenar, pero voy a estar yo para contenerte, no para controlarte, para contenerte, para guiarte, para acompañarte. Cuando tú tienes esa conexión, esa comunicación, sí, a lo mejor te van a hacer ojos de huevo, te van a torcer la cara, te van a decir, ¡osh! Pero lo van a aceptar. Con eso. Yo el otro día, mi hija, mamá, pero es que ¿cuánto? Me dijo el otro día, es que yo no tengo Instagram y todas mis amigas tienen Instagram. Sí, mi amor, y quizás hasta los 16. Pues sí, ya sé, sé que es lo mejor para mí, pero a veces me siento aislada del mundo. Te creo, pero ahorita confías en mí. Me acuerdo que sí se lo pregunté hace 3 días. ¿Confías en mí? Sí, mamá, confío en ti. Entonces sabes que va a llegar ese momento. Así como me decías, ¿cuándo voy a tener celular? Ya llegó. ¿Cuándo voy a hacer esto? Ya llegó. Confía. Hay momentos, hay tiempos. Es cuando el adolescente se siente respaldado, que la familia es un lugar donde me aceptan, donde me aman, donde puedo comunicarme, donde me permiten enojarme, donde puedo expresarme, donde permiten hasta mis momentos de espacio, donde ahorita no quiero estar con ustedes, pero no te permito aislarte. Y yo regulo esa parte como papá. Ellos saben que pueden regresar. No quiero estar contigo, pero sé que aquí puedo regresar porque es mi lugar seguro, mi lugar de contención. Que eso es lo que más va a prevenir situaciones de riesgo, depresión y otro tipo de enfermedades mentales o de vicios que puedan adquirir nuestros hijos. Y aún así, es trabajar mucho también en ti, papá, en cómo voy a estar yo viviendo mi duelo por estar perdiendo a este niño que ya no es lo que era, que ya no se comporta como se comportaba y que ahora debo de tratarlo diferente, comunicarme diferente, la disciplina va a ser diferente. Pero si yo quiero seguir tratando como un niño pequeño, también eso rompe el vínculo, la conexión y la comunicación. ¿En qué punto los padres deben reconocer que necesitan ayuda? Porque a lo mejor
pues me estoy dando cuenta que mi hija está en una depresión. No sé qué hacer. La verdad es que no me siento preparada para manejarlo y empiezo a reaccionar de manera impulsiva, intuitiva o no sé cómo llamarlo. O desde el miedo también. O desde el miedo, o desde, pues, ¿cómo no voy a ser yo que soy su papá o su mamá quien esté ahí? Ya. ¿En qué punto las personas que nos están escuchando reconocer, oye, necesito ayuda, o sea, necesito recurrir a alguien que nos ayude a manejar esta situación? Porque pues tú tienes una preparación y todo, pero muchas personas no, y simplemente pues me tocó ser papá, me tocó ser mamá, o porque pues ya es lo que tocaba o qué sé yo, y ahí vamos viendo, la vida nos irá diciendo, pero ni la vida, ni tu papá, ni tu mamá, o sea, los abuelos no te dicen, y entonces, ¿en qué momento decir si es un punto en el que requiero ayuda y cómo recurrir a eso? Yo creo que lo dijiste, yo, pedagogos, psicólogos, tenemos una preparación académica, pero todos los seres humanos tenemos algo que se llama punto de certeza. Punto de certeza. El punto de certeza es algo con lo que te dota la vida, el universo, como le quieras llamar, Dios, que todos lo tenemos, que es esa vocecita interna que te dice: algo está pasando, algo está fallando, algo no está bien, me siento incómodo con esto. El problema es que no la escuchamos. En el córrele, en el rápido, en el autoengaño, de verdad, tú te das cuenta. Como papá, esa sensatez, ese punto de certeza lo tienes. El problema es que muchos papás lo van cauterizando, lo van ocultando por miedo, por tanta presión social, por querer quedar bien, por inseguridad, o porque se saturan de información. O sea, ahorita hay tantos blogs, tanta información que me lleno y luego me siento todo el tiempo inseguro y necesito que me estén diciendo qué tengo que hacer. Le pregunto a mi comadre que tiene al hijo más mal criado que yo, o me meto al Google que me dice si un niño, ¿cuáles son las señales de depresión? Cuando estoy viendo todo ChatGPT, ¿qué tengo que ver en mi hijo? No está cumpliendo con las señales. A ver, lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, algo me está diciendo. Si investigaste es porque tu punto de certeza te está diciendo que algo no está bien. Entonces, escúchalo. Yo les diré a los papás, escúchalo. Por si sí o por si no, quizás sea algo que tú estás inventando, quizás no es cierto que tu hijo está deprimido, pero si algo te está diciendo que algo no está funcionando bien, escúchalo y recurre a esa ayuda. Puedes ir tú solo al inicio a que te asesoren, a ver si realmente es algo que tu mente está creando, realmente no es real. Pero yo sí les diré a los papás, escuchen ese punto de certeza, porque... O sea, el punto de certeza tiene que ver con el punto donde dudo si estoy haciendo lo correcto. Exacto, ese sabio interior que tienes en ti, que te dice, ajá, pero a veces nos autoengañamos. Mira, es como las mujeres que algo ven y dicen, es que como que algo, creo que por ahí no va, pero ay, no, pero es tan buena onda, pero es tan lindo, pero es que sí es lo que siempre he querido. Sí, pero algo te dijo que no. Escucha ese punto de certeza, esa sensatez, esa voz interna, ese sabio interior que todos tenemos. Y también hay que ayudar a nuestros hijos a enseñarle a desarrollarlo. Si algo te dijo que no fueras, si algo te dijo no lo tomes, si esa vocecita interior te detuvo, escúchala. Hasta si yo te estoy diciendo algo que no te cuadra, no te encanta, no te quedes con la información, busca más, investiga más. Y eso es enseñarle a nuestros hijos y de reconocer que tienen mente propia y desarrollar esa mente propia. Entonces yo les diría a los papás, primero, trabajen en toda la prevención, todo lo que hemos hablado ahorita, para evitar esas situaciones de riesgo, ese punto de regreso, de retorno, de conexión con tu hijo, esa apertura, esa conexión. Segundo, si estás empezando a tener fallas en la comunicación, te está costando trabajo, estás viendo que cada vez son más regaños, menos comunicación, más alejamiento, tus recursos no te están funcionando, pues busca un especialista, pero un especialista. No busques a la comadre, no busques en ChatGPT, no busques en Google. Busca un especialista, y un especialista viene desde un buen libro o alguien que te pueda recomendar, o hasta una psicóloga. ¿Y qué nos hace dar ese pasito? Pues quitar todo este estigma que tenemos a la salud mental, ¿no? Todo este estigma que tenemos a la psicología, a la psiquiatría, donde creemos que solamente va al psiquiatra quien está loco. A ver, pregunta, ¿va al gimnasio solamente los que tienen obesidad mórbida? Pues no.
también vas No, de hecho, cuando empiezas a ir y ves a todos los fortachones, ay, caray, yo voy ya me estaba tardando. Sí. Vas al dentista cuando ya la muela está súper encariada. No, vas desde antes porque lo importante también es ver que algo te está picando, algo te está incomodando, algo no está bien y que a lo mejor va a ser algo temporal, te dan ciertas herramientas, vuelves al carril y ya. Tampoco se trata de vivir con terapia toda tu vida ni llevar a tu adolescente toda la vida. Y un gran error que cometen los papás cuando empiezan a ver estas situaciones es hay que mandarlo al psicólogo. Hay que mandar al adolescente como si algo... Que me lo arreglen, por favor. Que me lo arreglen, hay que llevarlo al servicio mecánico. Ajá. No es que te arreglen a tu hijo no está funcionando mal, no es que la adolescencia algo falló. Hay una reestructuración cerebral, es una etapa de duelo también para los adolescentes porque pierden su cuerpo que tenían de antes, su rol que tenían antes. Es una etapa de mucha confusión y ahorita en esta época en particular, con tanta presión social, con tanta sobreinformación, con las redes, con el acelere, hay muchos adolescentes con miedo, con ansiedad, con tristeza, en donde no encuentran su lugar. Si de por sí es una etapa de confusión, ahorita están mucho más confundidos. Entonces, papás, es donde más debes de estar cerca de ellos. No rechazar su mundo, sino meterte a su mundo. ¿Y cómo te vas a meter a su mundo? La herramienta más fuerte para generar conexión con tus adolescentes es la comunicación informal, la comunicación más superficial. ¿Quieres que tu hijo después te hable de cosas profundas? Tienes que trabajar todos los días en la comunicación superficial. ¿Cuál sería un ejemplo? Del clima, del chismecito, del fútbol. Y muchos dicen, pero ¿a poco lo superficial lleva a lo profundo? Sí, porque lo superficial, lo cotidiano, ese día a día, donde abre para que cuando llegue algo profundo, entonces yo tenga la confianza de decirte, necesito hablarte de algo. Me ofrecieron droga en la escuela. Pero lo va a hacer de manera, acuérdate, imprudente, inesperada, porque así es el adolescente, es impulsivo. No es que se siente, mira, necesitamos tener un momento de reflexión. No, te lo va a decir cuando ya estés a punto de dejarlo a la escuela. Mamá, ayer me ofrecieron drogas en el... Espérame tantito, ¿no? Sigue rodando el coche, no importa que llegue tarde, no importa que llegue. Esos momentos son oro, porque abrió el canal. Entonces escucha, el adolescente no lo vuelve a abrir cuando le digas en la tarde platicamos, ¿no es cierto? Ya no. Por eso son oro. Pero ¿cuándo va a llegar a eso? Cuando sintió en ti apertura, confianza, que no lo vas a dejar de amar, que no lo vas a juzgar, que no lo vas a criticar. Entonces papás empiecen por no estarlo criticando todo el tiempo, porque también eso cierra. ¿Tú te animarías a abrirte con alguien que todo el tiempo te está criticando? ¿Por qué te vestiste así? ¿Por qué traes las greñas así? Ve cómo te sientas, cierra la boca. Ay, hijo, otra vez esa playera. Entonces, papás, mamás, bajen a la crítica. No estén criticando todo el tiempo. No estén juzgando todo el tiempo. No estén diciéndole esa música que, esa ropa que... Ahora sí que tú también fuiste... pasamos todos por ahí, adolescente, ¿no? Y tienes que tener esa apertura para que tu hijo se abra contigo. ¿Qué es lo que tú haces? Compártenos un poquito de lo que tú haces. ¿Cómo puedes ayudarle a los papás, a las mamás que nos están viendo, escuchando? ¿Qué es lo que tú haces y cómo puedes aportar algo a que ellos vayan como entendiendo todo lo que hemos hablado el día de hoy? Bueno, yo me dedico desde hace más de 17 años a dar cursos, talleres, conferencias a papás en escuelas. Doy un curso justamente que se llama Entiende a tu hijo adolescente, en donde lo doy en línea, lo doy presencial, lo tengo digital grabado para quienes ni línea ni presencial, en donde justamente hablamos de esto, las 4 dimensiones, la comprensión, entender qué pasa en su cerebro, porque hay muchas más cosas. Ahorita pues no nos da para explicar todo lo que pasa en esa etapa, cómo me comunico, los 3 tipos de comunicación que debo de tener, cómo abro esos canales, cómo cambio mi forma de comunicar, cómo trabajo la conexión, porque hay papás que me dicen, es que ya no conozco a mi hijo, ¿cómo llego? ¿Cómo le abro? Ahí lo vemos. Y también cómo se disciplina un adolescente, porque no lo vas a disciplinar igual que un niño. Cuando tú lo quieres disciplinar como un niño es cuando activas también el círculo de la rebeldía. Yeah. Entonces, en ese taller hablamos de eso. También doy asesorías personales. Está mi podcast Padres en Proceso, donde ahí también pueden escuchar a varios especialistas que he tenido de invitados. Y pues no nada más estoy yo, hay muchísimos especialistas. Yo sí les diría, no se queden esperando a que suceda algo tan grave como lo que le pasó a mi sobrino, donde dices, ¿qué nos faltó hacer? ¿O qué hice? ¿O qué dejé de hacer? Y no con miedo, porque si les diría a los papás, no me gustaría que se quedaran con esto, con miedo de, no quiero que mi hijo se suicide. No, es con amor,
con comprensión, pero sobre todo con responsabilidad. ¿De qué me está faltando trabajar en mí? ¿De dónde tengo que trabajar con mi conexión, con la comunicación? ¿Qué habilidades me están faltando? ¿Qué herramientas me están faltando? Y trabajar en mí, porque por eso yo trabajo con los papás. ¿Quieres ver resultados diferentes en los niños y en los papás? Perdón, en los adolescentes. Tienes que trabajar con la raíz. También doy el curso de cómo hablar para que tus hijos escuchen, disciplina positiva y consciente. Doy de repente muchos webinars gratuitos para quienes no tienen para pagar ningún curso, ningún taller. Los tenemos en línea, los tenemos presenciales, los tenemos digitales. Recursos hay, Iván. Sí es cierto que nadie nos enseña a ser padres, pero es tu responsabilidad formarte para la labor más importante del planeta, que es educar a otro ser humano. Entonces, tienes que buscar herramientas, porque si no vas a acabar haciendo lo que hicieron contigo, que es lo que tienes con lo que puedes, y no siempre fue lo que más te gustó. Claro. Y ya no se trata de culpar a los papás, sino de reeducarte, porque educar a otro ser humano implica reeducarte todos los días de tu vida. Y cómo te estás reeducando, cómo te estás formando, cómo te estás preparando, es importantísimo para hacer esa red de contención para este ser humano y que entonces quiera generar ese vínculo contigo, conectar y puedas enseñarle gestión emocional. Pero empieza contigo también. ¿Dónde te pueden encontrar tus redes? ¿Tienes una página, tu canal de YouTube? Sí, mis redes, YouTube, todas me encuentran como Carla Baturoni, tanto Instagram, Carla Facebook. Con K, Carla Baturoni, con K, Baturoni con B de bueno. El teléfono 33 23 32 70 77. A ver, vamos a repetirlo con más 52. Más 52 33 23 32 70 77. Ahí también pueden pedir informes. Próximamente voy a tener también el curso de manejo de berrinches. Tenemos, de repente vienen promociones, vienen regalos. A mí me encanta darles a los papás la apertura para que la educación se transforme y pues tengan cada vez más acceso a. Entonces hay cosas gratuitas, hay descargables, ahí en mis redes pueden encontrar la liga a la página donde pueden tener algunos recursos descargables de cómo enseñar regulación, cómo conectar, cómo enseñar, generar estructura. Recursos hay, solo lleguen a ellos y utilícenlos sobre todo. Y con todo lo que tú aportas, creo que nos va a ayudar muchísimo. Bueno, a las personas que nos están viendo, escuchando, ¿algún mensaje final que quisieras compartir? Conecten. Yo creo que esa es la base. ¿Quieres evitar la depresión en tus hijos? Conecta con él, conecta contigo y enséñala a conectar consigo mismo. Un ser humano que tiene conexión consigo mismo no tiene que estar llenando huecos, porque ya está lleno. Y tu hijo ya es un ser completo, suficiente y valioso. Ya es un ser completo. Solo tienes que ayudarle a que lo recuerde, que no lo olvide. Pero también tu papá, mamá lo tienes que recordar y no olvidar. Ya eres completo, ya eres suficiente. Como tú te hables a ti, tu hijo va a aprender a hablarse. Como tú te comuniques contigo, tu hijo va a aprender a comunicarse. Como tú conectes y no te pierdas, él va a aprender que no debe de perderse y a no desconectarse. Si queremos evitar la depresión en el mundo, pues no es más que conectar con el ser que somos, la esencia que somos y recordar el valor que tenemos por ser. Que no me lo da un auto, no me lo da el cuerpo que tengo, no me lo da el dinero que tengo, no me lo dan las amistades. Cuando hay esa conexión profunda contigo, entonces estás pleno, trabajas en tu bienestar y no va a haber depresión. Sería el mensaje que les podría dar. Me encanta. Bueno, pues ya nos dijiste tus redes ahí, Carla Baturoni, tal cual. Y pues podríamos, creo que hablar y hablar. Yo creo que tenemos que hacer un siguiente episodio más también. Yo encantada. Pero gracias por tener esta convicción de aportar algo a la educación, a la formación y sobre todo a evitar todo este sinsentido que se ha dado y toda estos vacíos que se generan en la adolescencia desde la paternidad responsable, diríamos así. Y consciente. Entonces, bueno, pues encantado de tenerte aquí de nuevo. Gracias infinitas, gracias por estar aquí. Y bueno, con esto vamos cerrando ya este episodio. Por favor, comparte esta información porque seguramente muchos padres o madres de familia están
pasando por una situación en las que pues de repente no saben qué hacer con estas situaciones que viven los hijos. Así es que comparte esta información. Simplemente agradecerte que hayas estado atento o atenta. Si estás escuchándonos en Spotify, no olvides ahí calificar el podcast en Spotify, de preferencia en las estrellitas ahí con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte, dejarnos algún comentario. Así es que simplemente decirte gracias, infinitas gracias. Y no olvides que me encanta que estés aquí. Nos vemos a la próxima.